Dice así, Génesis capítulo 18 en el verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, que podemos, Señor, levantar manos santas sin iras ni contienda, que podemos expresar frutos de labios, Señor, que engrandecen tu nombre. Te damos gracias por todo lo que hemos pasado hasta aquí, Señor, en esta administración. Gracias porque hemos abierto nuestra boca para adorarte, para bendecirte, Señor. Y ahora vamos a callar nosotros para que sea tú el que nos hable. Háblanos en la manera que tú sabes, una manera que todos podamos entender, el que come mucho, el que come poco, todos podamos salir saciados en esta hora, Señor. Y te pedimos que todo espíritu que no te adore quede sin efecto, quede inoperante, Señor, y podamos ser ministrados por tu Espíritu Santo. Creyendo que tú harás mucho más de lo que te pedimos y entendemos, nos abandonamos en la dirección de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos amados, hemos dado lectura a este pasaje aquí y estamos, ¿no es cierto?, que Abraham se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y se le apareció el Señor. Nosotros, si pasamos un poco de noche por esta palabra, es como que parece como si fuera nada. Pero nosotros tenemos que ver que este pasaje, ¿no es cierto?, que leemos en la Biblia, que se registra con sencillez, pareciera que no se le hace justicia a lo que está pasando acá, lo que está pasando. Por eso que la Biblia siempre nos habla que nosotros debemos meditar, no el que lee entienda. Para nosotros no es el mucho ruido, sino que tanto nosotros podemos entender, ¿no es cierto? Seguramente que alabamos a Dios con júbilo, con decacordio, con pandero, con danza, el momento de júbilo, el tiempo de la canción. Pero también nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que ser personas que meditan, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos extraer de la palabra de Dios y en nuestra meditación se encienda el fuego. Acá en este pasaje nos dice que él estaba en la puerta, estaba en Mamre, en el calor del día, en la puerta de su tienda, ¿no es cierto? Pero debemos prestar atención en algo antes de llegar a las promesas, ¿no es cierto?, de todo lo que Dios le ha hecho a Abraham. Antes de llegar a que Dios le promete el hijo, antes que Dios le diga esto será tu tierra, antes que vengan las bendiciones, tenemos que pensar en algo, ¿no es cierto?, lo que esto nos quiere decir a nosotros, ¿no es cierto?, lo que en esta mañana el Señor nos quiere decir a nosotros. Para eso vamos a ir donde comenzó todo, la historia con Abraham. Está Abraham, nosotros sabemos, Abraham, amigo de Dios, su fe le fue contada por justicia. Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, ¿no es cierto? Un hombre que Dios eligió, aparte de todo, para hacer algo distinto a todo. Nosotros sabemos que Dios lo eligió y lo constituyó amigo de Dios. Si nosotros miramos cómo es que Dios eligió a Abraham para algo especial, ¿no? Si miramos, y podemos ir por la fe, porque Abraham creía, pero si miramos en la palabra de Dios, hubo hombres que creyeron antes que él. Estuvo Abel, que por la fe presentó mejor ofrenda. Estuvo Noé, que fue un pregonero de justicia. Pero Dios escoge a Abraham para algo distinto. Haré de ti una nación grande. Así que de ese hombre Dios iba a hacer algo glorioso. Y acá lo vemos en la Biblia, caminando por la Biblia, pero ahora vamos a leer en dónde comienza la historia de este Abraham, cómo comenzó él su contacto, su conexión con Dios. Génesis capítulo 12, ¿no? Y tenemos que ver, porque es muy importante para con nosotros este pasaje. Dice así:
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete, ¿no es cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Acá comienza la historia de Dios con Abraham, ¿no es cierto? Donde le dice, vete de tu tierra. ¿No? Nosotros si miramos, no hacemos un poco la imagen, le dice que se vaya. Vete de tu tierra, de tu parentela. Tenía que dejar todo a la tierra que yo te mostraré. Si nosotros miramos, pareciera que el Señor, ¿no es cierto?, le está diciendo, anda a un lugar y no le da la posición, dónde queda ni nada. Al norte, al sur, no le dice nada, le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Tenés que dejar lo que más querés, lo que más estás arraigado, tu padre, tu parentela, tu nación. Él estaba en Ur de los Caldeos. Todavía no estaba en Canaán, no existía Canaán, no estaba la tierra prometida allá. Él estaba en su nación, en Ur de los Caldeos, con su familia, su padre, su hermano, su sobrino. Y ahí estaba, amén. Y le dice, ¿no es cierto?, que él tenía que dejar, vete a la tierra que yo te mostraré. En esta mañana vamos a ver algo importante para nosotros, que estamos creyendo de que Dios escribió una historia acerca de nosotros y acerca de cada hombre. ¿No es cierto? Nosotros miramos, ¿no es cierto?, de que hay muchos que su vida va a cambiar. ¿No es cierto? Dios te puso para cambiar historia. En realidad, si nosotros miramos la Biblia, Dios nos puso para conectar a la gente con su verdadera historia. Pero para eso nosotros tenemos que conectarnos con la nuestra, con nuestra historia escrita por Dios. Nosotros sabemos que no hay una persona que haya venido a la fisicalidad, que haya venido a este universo, ¿no es cierto?, por casualidad. Ninguno de nosotros estamos por casualidad. Por más que nuestros padres no nos hayan querido tener o no estaba en su programa que naciéramos, la palabra de Dios dice que estamos acá por un propósito de Dios. ¿No es cierto? Y tenemos que conectarnos con ese propósito. Nuestra historia, dice la Biblia, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, antes que todo fuese, que Él ya nos conoció. ¿No es cierto? Y vemos que cuando Él le pregunta a Job, cuando yo fundaba el mundo, ¿dónde estabas tú? Y Job no supo qué responderle, antes que el primer hombre esté ahí, cuando fundaba el mundo, no tenía respuesta, no tenía respuesta. En estos días, yo pensaba, ¿no?, en los talleres que se da de evangelismo, se está hablando sobre apologética, que tiene que ver con la defensa del evangelio, defender el evangelio, que el evangelio no se defiende discutiendo, que el evangelio no se defiende discutiendo con personas, sino que Dios va a dar palabra, como escuché que Dios iba a dar palabra para defender el evangelio. Por eso que hay personas que el enemigo usa y muchas veces nosotros no tenemos respuestas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el camino del Señor a querer afirmarme, ciertamente mi familia siempre cristianos, pero a los 11, 12 años yo me fui de la iglesia. Y desde ahí, ¿no es cierto?, cuando volví a los 26 años, estaba contento con ese encuentro con el Señor, estaba mirando para bautizarme y esas cosas, y bueno, lo contaba en todo lado hasta que se lo conté a un compañero de trabajo, y me dijo, qué lástima, yo te consideraba un muchacho inteligente y resulta que caíste en la religión. Caíste en eso de que creen en el Dios Todopoderoso. ¿Sabés quién es Dios? Vos sos Dios. Si vos no venís a trabajar acá, nadie viene por vos. Si vos no trabajás, nadie te va a dar el dinero para que mantenga a tu familia. Vos tenés la capacidad, vos tenés que tener materia gris para que alcance las cosas y seas un muchacho próspero, me dijo. Yo creo en Dios, le digo. Me dice, ¿a Dios quién lo creó a él? ¿Dónde vive Dios? ¿Quién lo creó a Dios? ¿Es alto, bajo?
¿Quién lo creó a Dios? ¿Vos lo viste alguna vez? La verdad que yo no sé quién lo creó a Dios. Hoy por ahí podemos tener, ¿no es cierto? Y son respuestas que a mí me hizo dudar. No, mira, cuando vos vas a la iglesia, en la religión, te van a decir, vos no podés, Dios lo puede. Vos no tenés trabajo, Dios te consigue uno. O sea, en realidad, vos tenés que hacer las cosas por vos. Inventaron a ese Dios que nadie lo ve, ¿no? Para que esa persona que no tiene capacidad mental pueda sostenerse en alguien y poder avanzar. O sea, ahí, ¿no? Gente creando dudas, pero el Señor, ¿no es cierto?, está levantando elocuentes mediadores muy escogidos, ¿no?, para poder ayudar a las personas a salir del error, de esas tinieblas que están, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, alcanzar la salvación de su alma. Dios está despertando en el corazón de cada uno para que puedan, ¿no es cierto?, ser mensajeros, ser elocuentes mensajeros, mediadores, escogidos. Por eso que gracias a Dios, que Dios nos va a ir dando a nosotros las palabras para tener las respuestas. La Biblia dice que en los postreros días, ¿no es cierto?, tinieblas van a cubrir la tierra. Y cuando la Biblia habla de tiniebla, no solamente habla de oscuridad, sino que habla de ignorancia. De ignorancia. Esas tinieblas que habla la Biblia tienen que ver con la ignorancia. Hay mucha ignorancia en cuanto a Dios. Hay mucho conocimiento. Tenemos la IA que está por todos lados. Pero hay mucha ignorancia en cuanto a Dios. Hay tinieblas, hay una oscuridad moral tremenda de que ya los hombres se casan con los hombres. Así que mire hacia dónde va, hacia la humanidad, pero tienen que aparecer los elocuentes mediadores muy escogidos para que puedan traer luz, los agentes de cambio, los agentes de transformación, los agentes de bendición. Amén. Así que por eso que Dios está preparando a una generación. Acá vemos nuestro pasaje que el Señor llama a una persona como nos llamó a nosotros. No, el llamamiento de Abraham también tiene que ver con nuestro llamamiento también. Le dijo primeramente, vete de tu tierra y de tu parentela. Lo que me llamó muchísimo la atención a mí es esta palabra vete. Esta palabra que le dice él, vete, nosotros es como que una persona se tiene que ir, así lo interpretamos nosotros. Pero en esta traducción es muy poco lo que puede expresar el significado de esta palabra que le dice vete. Vete de tu tierra, de tu parentela. ¿No? Esta palabra, cuando Dios la pronunció, ¿no? Porque Dios le habla, Dios es el que le dice. Cuando Dios pronunció esta palabra, que es en el hebreo, ¿no? Lo que la Biblia Reina Valera, la Biblia traducida al español, solo nos dice vete. Pero en el hebreo fueron dos palabras en realidad, vete. Y es la palabra lecha. Para nosotros va a ser importante entender esto hoy, ¿no? Porque Dios nos va a ir mostrando, revelando el misterio de nuestro llamado glorioso para que nosotros podamos conectarnos con nuestra historia y poder ayudar a otros a conectarse con la verdadera historia que Dios escribió de cada uno. Así que entonces, esta palabra, lecha, ¿no es cierto? La Biblia lo traduce como vete. Pero la primera palabra, que es lech, quiere decir ve. Y la palabra lecha significa hacia ti mismo. Ve hacia ti mismo. Ve hacia tu interior. Ve hacia adentro. No es vete, andate para allá. No. Dios le está hablando cosas precisas. Ve hacia tu interior, ve hacia adentro.
La palabra no dice vosotros en Cristo estáis completos, porque la plenitud de la deidad habita en vosotros. Nosotros miramos que Dios le dice a Abraham, lecha, ve hacia tu interior, ve hacia adentro tuyo, deja tu parentela, tu tierra, tu pariente, la identidad de tu padre, porque vos tenés una identidad. Lo que pasa es que está embarrada, está todo tapada, está tapada con la cultura, está tapada con la tierra donde vivís, está tapada, ¿no es cierto?, con tu cultura familiar, está tapada con todo eso, pero vos tenés que ir a tu interior, ve a tu interior, ahí está tu verdadera identidad. Ahí está dentro tuyo. Por eso que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, todo lo que nosotros queremos ir a buscar allá, no está allá. Por eso que no le habló él de un lugar geográfico. Vete a la tierra que te mostraré, vete, le dijo, y él se fue. Y él se fue, y a medida que él iba caminando en la caminata de alma, ¿no es cierto?, Dios le fue revelando las cosas a él, pero lo que tenemos que entender es que este vete es ve hacia adentro tuyo, ve hacia tu interior. Por eso que anoche hablamos transformado por medio de la renovación. Dios quiere hacer una transformación desde tu interior hacia afuera, porque tu verdadera identidad está dentro. Fíjese que tal vez nosotros estábamos lejos de Dios, no sé, haciendo cualquier cosa y de repente alguien hablaba de Dios, escuchaba una canción cristiana y como que me quería atrapar la atención. Es como que algo me pasaba, no sé, bueno, después me sacudía la cabeza y me iba para otro lado. Pero siempre como que lo que es de Dios a mí como que me atrajo. ¿Pero por qué es eso? Porque la eternidad está puesta dentro de nosotros. Nosotros tenemos, la Biblia dice que Dios puso la eternidad. Y cuando nosotros lo recibimos a Jesucristo, en nuestro corazón el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de nosotros. Para que nosotros podamos entender que todo lo que nosotros necesitamos no está allá afuera, sino que está dentro de nosotros. Está dentro, por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu. Anoche hablábamos que la transformación tiene que ver con la transformación de nuestro entendimiento, transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque el arma más poderosa que posee el hombre no las tiene en las manos, lo tiene en medio de los oídos, es en la mente está. En la mente, por eso que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque tal es el pensamiento, tal es Él. Dios tiene un solo plan. El plan es manifestar la vida de Cristo, manifestar a Cristo a través de la iglesia. Amén. Es bíblico y es lo que dice el Nuevo Testamento. Amén. Pero tenemos que saber que la vida de Cristo está dentro de nosotros. La vida de Cristo está dentro de nosotros, la sabiduría, la templanza, la bondad, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas preciosas que tienen que ver con la vida espiritual, está dentro de nosotros. Así que por eso que nosotros tenemos que ir dejando que la palabra de Dios vaya renovando, nos vaya renovando. Y tenemos que ver cómo acá le dice estas palabras, ¿no? Abraham, ve hacia ti mismo. Le está diciendo, ve hacia realmente lo que eres. Nosotros no somos lo que el mundo dice que somos, nosotros somos lo que Dios dice que somos. Dios dice que somos sus hijos, dice que somos santos y amados, dice que somos su propiedad. Eso es lo que somos nosotros, que fuimos hechos luz para este mundo. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Gloria a Dios. Por eso que el Señor le hace este llamado a Abraham y le dice, ve hacia realmente lo que eres. Por eso que el enemigo quiere meter en nuestra mente contienda, pleito, malos pensamientos, cosas negativas que nos ocupan un lugar que no tiene que ocupar. En nuestra mente tiene que ocupar lo verdadero. Anoche vimos, en esto pensá, dice, en lo puro, en lo verdadero, y el Dios de paz
los va a santificar por completo. ¿No? Y en esto pensar lo puro, lo verdadero, lo que es digno de alabanza. No pensar como Dios piensa. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que piensa Dios del matrimonio? ¿Qué es lo que piensa Dios del hombre? ¿Qué es lo que piensa Dios de la mujer? ¿Qué es lo que piensa Dios del hijo? Hoy nosotros miramos, ¿no? Estamos en medio de ideologías, ¿no? Y las ideologías, tenemos que entender que es una idea, o sea, no tiene fundamento firme. No hay evidencias científicas de lo que las ideologías nos quieren decir. Y hoy vemos que están llevando a naciones las ideas. A alguien se le ocurrió algo y lo dice. A alguien se le ocurrió que una persona puede ser lo que se percibe ser. Que un hombre puede ser mujer. Que una mujer se puede casar con otra mujer y está bien. ¿Se da cuenta? Mire hacia dónde va. Por eso que es importante, nosotros ve hacia tu interior, ve hacia adentro tuyo. ¿No es cierto? Nos decían en el taller que uno no es lo que se percibe ser, sino lo que realmente es. Lo que realmente es. Y lo que realmente somos no es cultural, sino que es natural. No es lo que acá dicen eso. La cultura me puede decir un montón de cosas, pero lo natural es lo natural. Un hombre nace varón por los cromosomas. XX, varón. XY, mujer. No se elige, son los cromosomas que dicen lo que es cada uno. Amén. Pero nosotros vemos, ¿no es cierto?, de que quieren cambiar esas cosas dentro de una sociedad. Quieren llevar a la sociedad, ¿no es cierto?, a la apostasía total. Nosotros tenemos que entender lo que es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Abandonar la fe. Sí, ¿es legal eso? Sí, es legal. Si miramos la interpretación dice así, pero nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Apostasía quiere decir abandono de la verdad. Abandono de la verdad. Ahí no tenemos que clavar nosotros. Abandono, el mundo abandonó la verdad. Abandonó que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Abandonaron la verdad para ir atrás de ideologías, para ir atrás de pensamientos. Dios puso como corona de la creación una familia, Adán y Eva. Una familia es la unión de un hombre y una mujer, y hoy la sociedad dice que no, abandonaron la verdad, dice que el matrimonio es la unión de dos personas. Por eso que nosotros tenemos que ver, hermanos amados, qué tremendo, ¿no es cierto? Dios le dice a Abraham que vaya a su interior, nosotros tenemos que ir a nuestro interior. Puede ser que me hayan dicho un montón de cosas, pero dentro mío me van a decir siempre, si yo por ahí es como que siento como que tengo una inclinación de que yo soy hombre, pero como que me percibo mujer. Tengo como que esa inclinación. En el taller nos decían de que hay algo que está desordenado, que Dios tiene que ordenar. Tu nacimiento está diseñado, ordenado bien, cromosomas como tiene que ser, XX, varón, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo y los órganos de un varón. Pero yo me percibo, no, es un desorden en la mente, se llama disforia de género, pero si vos crees en el Señor Jesucristo, hay una muerte, un nuevo nacimiento donde uno es regenerado y yo puedo recibir la mente de Cristo, la mente verdadera. Nosotros miramos, eso está en el interior. No es lo mismo el sentir de un hombre que el sentir de una mujer, es distinto. Son distintos. Usted le grita a una mujer y va a llorar, pero usted le grita a un hombre y no va a llorar. Es distinto el sentimiento, todas las cosas son distintas. ¿Qué tiene que ver con esto? Estamos hablando de lo que somos interiormente. De lo que somos interiormente.
Hay mucha gente que sufre, que está esclavizada con ese tipo de pecado, con ese tipo de desorden. Pero acuérdese de que Pablo dijo que Dios le había dado el ministerio para aclarar el misterio escondido. Para aclarar, ¿sabe qué quiere decir aclarar? Aclarar quiere decir traer luz en lugar oscuro, pero aclarar también quiere decir aclarar los enredos. Está todo enredado, pero van a venir aquellos que van a saber separar. Esto es lo que Dios estableció. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya bien y seas de larga vida. Esposa, respete a su marido. Marido, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Así es. Sexo libre, no. Sexo libre, no. Amigos con derecho, no. Eso es pecado, eso se llama fornicación, eso se llama gustar el calor de otro sin compromiso. Eso quiere decir, eso no va a llevar nunca al camino de la felicidad al hombre y a la mujer. Dios estableció esta santidad. Amén. Hay que volver al interior, hay que volver al original. La palabra de Dios que dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua y mirá cuál es el camino y andar por él, dice. La senda antigua, la verdad antigua, las cosas van cambiando, las formas y las maneras cambian. Hoy podemos hablar con cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de un celular. La tecnología, la ciencia avanza, seguro que sí, pero la verdad antigua es inamovible. Las cosas pueden ser renovadas, pero la verdad antigua es la palabra de Dios. No es vieja, es antigua. Hay una diferencia. Por eso que nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, hermanos amados, tenemos que saber, tenemos que tener este principio, saber para qué nosotros fuimos puestos. Le dijo a Abraham, ved, y le estaba diciendo, ve a tu interior. Por eso que nosotros tenemos que pedirle al Señor, aviva el fuego del don que hay dentro mío, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, hazla conocer, aviva tu obra, quiere decir, avívame a mí, nosotros somos la obra del Señor de los últimos días. ¿No es cierto? Los terremotos anuncian, en lugares que nunca pensaron, vemos miles de personas que mueren. Por eso que nosotros tenemos el Señor, ten misericordia. ¿No? Cuando hubo una catástrofe tremenda, ¿no? En una ciudad antigua que se llamó Pompeya, en esa ciudad había un volcán, el Danubio. Un volcán ahí que siempre como que tiraba a encenderse y a veces como que se movía un poco y la gente, cuando había un poco, no, ya va a pasar. Pasa nada. Cada vez era más, no, ahora es más seguido, pero ya va a pasar. Y la gente no se movía de ahí. La gente no se movía, se acostumbró a vivir así. Hasta que un día ese volcán explotó. Fueron muy pocos los que se pudieron salvar e irse, los demás quedaron todos petrificados para la historia del día de hoy. ¿No? Las evidencias empíricas nos dicen un poco lo que pasó en esa ciudad. Pero hoy los acontecimientos finales nos están diciendo que el amado viene, que Él está a las puertas. Por eso nosotros tenemos que, ¿hacia dónde vamos, Abraham? ¿Hacia dónde vas? Vete a la tierra que yo te mostraré. Ve hacia tu interior, sacate todo eso. Todo lo que vos necesitas está dentro tuyo, tu tierra, tu parentela, todo lo que necesitas está dentro tuyo. Ahí lo tenés que buscar, adentro de nosotros. Dentro de la historia que está escrita dentro de nosotros está todo. Tenemos un nombre, un propósito, un talento, una unción para activar el talento, una asignación. Todos tenemos diferentes asignaciones. Todos somos distintos en función, nosotros somos todos distintos, no podemos ser todo mano, no podemos ser todo pie, no todos van a ser pastores, no todos van a ser apóstoles, pero todos van a ser hijos de Dios. Manifestado en diferentes lugares. Por eso que lo que tenemos que ir nosotros es a nuestro interior, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos ver que dentro de nosotros tenemos todo lo que nos hace falta. Amén, gloria a Dios. Y sacarnos la cultura,
y sacarnos, ¿no es cierto?, todo aquello que nos liga, ¿no es cierto?, a lo terrenal, para apoderarnos verdaderamente de lo espiritual. Así que mire, hermanos amados, qué tremendo, ¿no es cierto?, el viaje hacia lo interior. El viaje de Abraham no era un lugar geográfico porque no le dio las coordenadas. No, el viaje de él era netamente espiritual, era hacia su interior. Y todas las cosas que él necesitaba, a medida que él iba marchando, Dios se lo iba dando. Nosotros si miramos, cuando Jesús vino a este mundo, le habló también a los judíos de estas cosas. Le habló de lecha. Cuando le dijo ello, cuando uno le diga el reino de Dios está allá, el reino de Dios, la bendición está por acá, la bendición está por allá, no, allá mirá, hay una bendición tremenda por aquel lado. Cuando le digan que el reino, dije no vaya, porque el reino de Dios, dice, dice, entre vosotros, le dice. Porque el reino de Dios, es ese pasaje está en San Lucas 17:21, donde le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando le digan allá, por acá, no, está dentro tuyo. Esa palabra, entre vosotros, es la palabra griega entos, que significa adentro, significa lo mismo, adentro de vosotros. Así que Jesús le habló de lo mismo. Cuando le digan por allá, por acá, no, está dentro de ustedes, está dentro de nuestro interior, porque en Cristo estamos completos. Qué tremendo, ¿no es cierto?, que en este tiempo nosotros podamos entender, ¿no es cierto?, que nuestra caminata es una caminata espiritual, la caminata del alma que le decimos nosotros. Nuestra caminata de alma es espiritual. Todo, ¿no es cierto?, los planos están dentro de nosotros. Nosotros miramos que a medida, ¿no es cierto?, que miramos la palabra de Dios, ¿cómo que le dijo que se vaya y él salió? No le dijo dónde, Claro, porque no tenía que ir hacia un lugar geográfico, tenía que ir hacia un lugar espiritual. Por eso que nosotros tenemos que ir a ese lugar espiritual, a ese reino de Dios, a ese lugar, a esa atmósfera, a esa dimensión donde el Señor gobierna, y tiene que ser nuestro interior, gobernar nuestro corazón, gobernar nuestra mente. Porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Dice la Biblia en Hebreo que Abraham salió sin saber dónde iba, dice. Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Y cómo que salió? Bueno, nosotros podemos decir, bueno, salió por la fe, porque creía, obedeciendo a Dios. Nosotros tenemos que ver cómo actúa el Señor. Seguro que el llamamiento de Abraham también es nuestro llamamiento. Amén. Deja tu parentela, deja la cultura, deja las tradiciones. No, deja todo eso y ve hacia ti mismo, ve hacia tu interior, hacia el propósito trazado en la eternidad pasada. Por eso que debemos mirar, ¿no es cierto? Y él se fue, Abraham se fue. Él le dijo, deja tu tierra, tu parentela, deja todo. Él agarró y se fue y comenzó a obedecer y él se fue, pero se llevó a Lot, Y dice la Biblia que Dios no le habló a él, no le volvió a hablar a él hasta que se separó de Lot. Cuando después que se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar y le dice, mirá las tierras, mirá las tierras hasta donde vean la vista, hasta allá, hasta donde pisen las plantas de tus pies, le dice, hasta ahí yo te voy a dar, hasta donde, es muy típico de Dios, hasta donde pisen las plantas de tus pies, porque a Josué le dijo lo mismo, Josué, hasta donde pisen la planta de tus pies, hasta ahí yo te voy a dar. ¿Sabe qué quiere decir eso? A medida que vayas caminando, a medida que vayas obedeciendo, hasta donde pise las plantas de tus pies, hasta donde avancen. Pero Dios nunca nos va a dar lo que viene, las promesas, si no obedecemos. Él obedeció en parte, se fue, listo, amén. Hasta ahí estaba, pero Dios estaba en silencio. ¿Sabe por qué a veces Dios está en silencio con nuestra vida? Porque nos falta agregar algo.
Hay algo que Dios nos habló que nosotros lo tenemos que hacer. Mientras no lo hagamos, Él se va a quedar ahí porque Él no tiene un plan B. Él tiene un solo plan y una sola manera porque ya está escrito dentro de nosotros. Cuando Él dejó a Lot, bueno, ahí le volvió a hablar Dios a Él. Así que quiere decir que todas las promesas que Dios ha hecho, hay algo que lo puede detener y es que nosotros no cumplamos. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que Dios no le volvió a hablar. Por eso que hay veces que nosotros miramos, la verdad que antes, no sé, antes era distinto, antes como que yo sentía la presencia de Dios de una manera muy fuerte, antes como que Dios me hablaba, así, y ahí fui avanzando y estás parado. ¿Qué es lo que está pasando? La Biblia dice que el problema fueron los pastores, que habían prosperado los dos y ya no podían estar juntos. Eso es lo que la Biblia nos dice ahí. Tal vez Abraham pensó, si yo estoy en parte nomás cumpliendo acá, pero me tengo que separar. Y cuando se separó, ahí vino la palabra del Señor nuevamente para él. Qué tremendo. ¿Sabe qué nos dice eso? Que las promesas que Dios nos hizo llegan después del movimiento. Cuando nosotros nos movemos, ahí comienza. Miramos que Jesús lo llamó y le dijo, vayan y lávense en el estanque de Siloé. No, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios eterno, en el nombre de Elohim, no sé, los declaro limpios. No, le dijo, vayan y lávense allá en el estanque de Siloé. Y dice que mientras ellos iban para allá, en la película están los leprosos y dicen, pero no, estamos todavía así, nos dijo que nos vayamos. Al final no pasa nada. El otro dice, no, pero si nos dijo que vayamos, porque ya hizo milagros por todos lados. Vamos, y estaba ahí, ¿no? Que vamos y que no vamos. Pero cuando ellos fueron allá, cuando llegaron allá y fueron todos, ahí fueron limpios. Por eso que nosotros tenemos que entender que la promesa de Dios va a llegar después de que nos pongamos en marcha. Que nos pongamos en marcha, ahí va a llegar la promesa, así es el proceder de Dios. Tenemos que saber cómo Dios procede. Dios honró a Abraham, seguro. Dice que estaba ahí en Manre, estaba en el umbral de su tienda, dice. Estaba justo en el lugar, en el medio, en lo que ya conocía que era su tienda y en todo lo desconocido que estaba por delante. Estaba ahí, en el medio. Pero Dios se le apareció, dice. Así que, hermanos amados, a veces estamos nosotros parados también como este hombre de Dios. Y se le apareció Jehová, dice, estando él sentado en la puerta de su tienda. Estaba ahí. Ahí se le apareció Dios. Por las promesas, pero nosotros tenemos que entender que hacia dónde vamos, hacia lo espiritual, hacia adentro de nosotros mismos, hacia nuestra identidad, a conectarnos con el propósito que Dios tiene para con nosotros. Por eso que a medida que nosotros en el Evangelio nos conectamos con las bendiciones, con el Espíritu Santo, la sangre de Cristo y todo lo que es legal, está bien. Pero acuérdese una cosa, que ¿por qué hay gente que viene a la iglesia y no son felices, no brillan, no tienen brillo, no son felices? Hoy están en el cielo, mañana están en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque no se conectó con su historia. Hace 20 años que anda pidiendo oración por lo mismo. No se conectó, vive de un aceite prestado. Pero nosotros no tenemos que vivir de un aceite prestado. Nosotros tenemos nuestro propio aceite. Ve a tu interior, ve adentro tuyo. Gloria a Dios. Mira qué tremendo, ¿no es cierto? Vete hacia ti mismo, dice. Qué tremendo, ¿no es cierto? Es una posición espiritual a la que nosotros tenemos que marchar. Por eso que es importante saber, ¿no es cierto?, de que Dios estableció para nosotros una historia. Esa historia se la tenemos que nosotros transmitir a nuestros hijos, hermanos. Decía, bueno, yo le doy gracias a Dios por mi familia, porque en mi familia hay pastores. Tengo un sobrino también por allá, por Corriente, que está sirviendo a Dios con el Padre. Y él estuvo en una reunión y cantó una alabanza y él dijo lo mismo. Yo lo miraba cómo hay una generación que se le sembró algo en la niñez.
Se le sembró y hoy todo eso que se le sembró está surgiendo. Está surgiendo. ¿Por qué? Yo estoy seguro que los padres le comentan ¿por qué naciste? ¿Para qué naciste? ¿Sabes por qué te pusimos este nombre? No sé, hoy vamos a consagrar a un niño que se llama Mateo Gamaliel. Yo pienso de que cuando uno le va a poner el nombre al hijo, ora a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el nombre marca una asignación. ¿No? Cuando nace Benjamín, le querían poner hijo del dolor, porque su madre fue el peor parto. Falleció en el parto, no. Y vino el padre, ahí no, y va a andar toda la vida así. ¿Qué haces, dolor? ¿Cómo andás? Tristeza. Así va a ser su caminata. Dijo, no, mi hijo no se va a llamar así, dijo Jacob, se va a llamar Benjamín. Se va a llamar Benjamín, se va a llamar hijo de la alegría, se va a llamar hijo de mi vejez. Así se va a llamar, así va a caminar él. Y fue lo que le transmitió al hijo, porque el nombre marca asignación. Por eso tenemos que ver, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto? Cuando la chispa divina produce la vida dentro de la persona, nosotros sabemos de que cuando el óvulo y el esperma se fusionan, se produce lo que la ciencia dice la chispa divina. Y está bien, porque esa es la vida que Dios da. Es divino, es del cielo, no es natural eso. Pero ahí está completo ya, ahí está completo y comienza a crecer, comienza a desarrollarse la vida. Por eso que las grandes discusiones, ¿cuándo pueden abortar? No, porque tanto mes solamente son células, son esto. No. Nosotros defendemos lo que Dios dice en la palabra de Dios, que ahí está la chispa divina, ahí está la vida. El cuerpo se forma después, pero la vida ya está ahí. Amén. Por eso que debemos entender nosotros, hermanos amados, ¿no es cierto? Que dentro de cada uno, ¿no es cierto? Cada persona en su interior, nosotros tenemos que llevarlo, ve hacia ti mismo. Ve hacia tu interior, ve hacia donde Dios tiene escrito su historia en tu vida. Había una hermana que yo leía el libro de esa hermana y decía ella que ella era minera, era una minera. Viajaba en un avión, el capitán de a bordo, ¿qué tal? Bueno, qué sé yo, un placer que viaje con nosotros. ¿Dónde va? ¿Va a alguna conferencia? ¿A qué se dedica usted? Y yo soy minera. Ah, mire qué bien, minera. No, mina, oro, plata, ¿de qué tipo de minas? ¿Usted es minera? Sí. ¿Qué se dedica? Sí, yo encuentro tesoros. Soy especialista en encontrar riquezas, tesoros. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está? ¿En qué lugar están sus minas? Mire, yo soy una minera pero especial. Yo sé conseguir tesoros. Quiero decir algo. Yo estoy viendo dentro suyo un tesoro. Yo puedo divisar que dentro de usted hay un tesoro. Hay algo que es de... Y el hombre la empezó a mirar. La empezó a mirar. Pero así era esa mujer, así era esa hermana. Ella podía leer lo que Dios ponía dentro de las personas. El enemigo le hizo creer una cosa, ¿no es cierto? Le hizo creer una cosa. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Si hay una historia escrita por Dios de todos los hombres, entonces este tiene una historia fea, porque mira la vida que tiene, es horrible. No, lo que pasa es que él nunca se conectó con su historia. Él no se conectó nunca con su historia, pero si llega al Evangelio, él puede conectarse con su historia. En el Evangelio nos conectamos con la salvación, que es una bendición. Amén. Gloria a Dios, seguro que sí. Pero también está la historia que él escribió acerca de nosotros. Así que, hermanos amados, por eso debemos entender nosotros y saber que fuimos llamados, ¿no es cierto?, para poder conectar a las personas con su interior. Dios trató con Abraham. Dios le enseñó a Abraham para que Abraham pudiera transmitir. ¿Sabe por qué lo escogió Dios a Abraham? Dios mismo dice por qué lo elige. Nosotros decimos por la fe, pero Dios dio otra opinión. Dijo, porque yo sé que Él le transmitirá mi ley a sus generaciones, dijo. Porque yo sé que no va a quedar en él, porque yo sé que él no se va a callar, porque yo sé que él le va a transmitir esta ley, se la va a transmitir a sus generaciones. Y la Biblia dice que Abraham estuvo con sus nietos, se la transmitió a sus nietos, se lo transmitió a su hijo Isaac, se la transmitió a los que estaban con él, hasta a sus nietos le transmitió la ley de Dios.
Qué tremendo, ¿no es cierto? Mire lo que Dios ve. Usted le transmite, usted le está diciendo, mirá, vos sos una historia. Vos sos una microhistoria dentro de la gran historia de Dios. Vos no escribas tu historia, anda a tu interior porque en tu interior está tu historia. Tu caminata es hacia adentro, hacia tu propio interior. Y ahí vas a descubrir el talento que Dios te dio. Ahí vas a ver la gracia que Dios te dio y para qué fuiste llamado a este universo. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 139 que ahí está el libro donde están todas las cosas escritas. El libro de los destinos. Esa biblioteca espiritual, ¿no es cierto?, que está ahí en el Salmo 139, que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y estaba el libro, dice, donde están todas las cosas escritas sin faltar ninguna de ellas. Mire qué tremendo, ¿no es cierto? Todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. No falta nada ahí. La historia de todos los hombres, todas las naciones, de todos, sí, se llama el libro de los destinos. Los hombres que lo leyeron fueron felices. Los que pudieron accesar a ese lugar fluyeron en esta tierra, ¿no es cierto? Y fueron luz y sal para cada situación que le tocó pasar. Porque ellos conocían. Jesús dijo, yo voy conforme a lo que está escrito. Pablo conoció lo que estaba escrito. Abraham también conoció lo que estaba escrito. Isaías conoció lo que estaba escrito, o sea, muchos conocieron. Ahora nosotros que tenemos la revelación del Espíritu Santo de Dios, el propósito de Dios es que nosotros conozcamos también cuál es nuestra historia en esta tierra para que podamos alumbrar como luminares en este mundo. Quiero terminar hoy, ¿no es cierto?, leyendo un pasaje. Así que nosotros podamos subrayar, vete, lecha, ve hacia tu interior. Ve hacia ti mismo. Que eso lo podamos tener presente. Si nosotros tenemos presente eso en este día, hemos ganado algo y este domingo no es en vano. Hermanos amados, porque todo está dentro de nosotros. Mire lo que dice el Salmo 139, versículo 16, la Nueva Traducción Viviente. Me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Salmo 139, verso 16. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué gloria, cada día. Así que nosotros, hermanos amados, debemos alabar a Dios y darle gracias a Dios sabiendo de que cada día debemos vivirlo a pleno. Debemos vivirlo a pleno porque cada día fue escrito acerca de nosotros. Hoy la pereza, la procrastinación, la postergación de las cosas que no se deben postergar. El enemigo no quiere que nosotros cumplamos la asignación de cada día. Cada día Dios nos ha dado a nosotros con un propósito eterno. Por eso que dice, cada día estaba escrito ahí en tu gran libro, cada día de mi vida. Cómo en este día yo pude confiar en Dios, cómo en este día yo activé la oración proactiva. Antes que yo llegue a mi trabajo, mi oración ya llegó. Antes que llegue a la universidad, ya mi oración llegó. Antes que yo llegue a ese lugar donde yo tengo que hacer trámites, ahí ya mi oración ya llegó antes. Porque en el libro de Dios están escritas todas las cosas. No falta ninguna de ellas. Las cosas están escritas en el libro de Dios. ¿Dónde está esa copia? Adentro de nosotros. Adentro de nuestro interior. Así que, hermanos amados, que Dios le bendiga en este primer día de la semana. Y sepa que el llamamiento de Abraham también es nuestro llamamiento. Vete a la tierra. ¿Sabe cuál es la tierra? Es el campo espiritual. Vete hacia ese lugar. Vete hacia tu propio interior. ¿Cómo será cuando nosotros comencemos a descubrir estas cosas gloriosas? Seguro que vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. La Biblia dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta su misma imagen. Pero tenemos que conectarnos, hermanos amados, con esto. Se vienen días gloriosos. Se vienen días gloriosos donde nosotros vamos a ver el universo de otra manera. Lo vamos a ver distinto. No lo vamos a ver, ¿no es cierto?, con ojos naturales. Lo vamos a ver con ojos espirituales. Dios nos habló de lo que es la vista y la visión.
que una cosa es ver con los ojos naturales y otra cosa es ver con los ojos espirituales. Con los ojos naturales vemos verdades naturales, pero con la visión nosotros podemos ver realidades espirituales. Es otra visión. Esos son los ojos de paloma mía. Esos son los ojos de la esposa del Cordero. Tus ojos son como paloma, dice. Así que, hermanos amados, que Dios le bendiga en esta mañana. Y nuestro llamamiento en este día es: vete. Lecha. Ve hacia tu propio interior. Fíjese que tuve un momento lindo de adoración. ¿Por qué? Porque cerré mis ojos y me fui hacia mi propio interior. Me fui para adentro mío. Brotaron lágrimas y adoraciones a Dios, porque estamos yendo hacia nuestro interior. Gloria al nombre del Señor. Le invito a que se ponga de pie, que Dios le bendiga. Y vamos a participar de esta Santa Cena con gozo, con alegría en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Y sepa que cuando usted se ponga en marcha, lo que falta de este mapa, cuando usted se ponga en marcha, ahí Dios le va a revelar el resto, lo que sigue. Gloria al nombre del Señor. Dejó a Lot, dejó la cultura, dejó la parentela para ir atrás del propósito de Dios. Ahí Dios le habló y le dijo: ahora hasta donde pise la planta de tus pies.